Vamos a empezar. Bueno, tejido conjuntivo. El tejido conjuntivo va a estar compuesto por dos partes, ¿verdad? Una sería la MEC y otra sería las células. En la MEC, a su vez, vamos a encontrar fibras y sustancia fundamental. Bueno, los tipos de fibras que vamos a encontrar son colágeno, fibras elásticas y fibras reticulares. Y la sustancia fundamental, ¿verdad? Esta va a estar formada por proteoglucanos, glicoproteínas y GAGs. Las células vamos a tener de dos tipos, los que siempre van a estar en el tejido y los que van a estar solamente en ciertas situaciones. Las residentes permanentes son todo esto, ¿verdad? Fibroblasto, macrófago, mastocito, etcétera, ¿verdad? Y los residentes transitorios, así como dije, son solamente los que están en ciertas situaciones, por ejemplo, inflamación, ¿verdad? ¿Qué sería esto? Los monomorfos y los polimorfos. Y este sería un esquema de cómo se ve. Tenemos las células, que serían estos, y la matriz extracelular que va a estar formada por fibras, que serían estas de acá, y sustancia fundamental que no se tiñe, o sea, vamos a ver en blanco. Bueno, el tejido conjuntivo tenemos de varios tipos. Tenemos uno que es embrionario y otro que es en el adulto. El embrionario tenemos a su vez dos, el mesénquima y el tejido conjuntivo mucoso, y adulto tenemos tejido conjuntivo laxo y tejido conjuntivo denso. El denso se divide otra vez en regular e irregular. Y ahora vamos a ver las características de cada uno. Bueno, el mesénquima vamos a reconocer porque tenemos células fusiformes, o sea, así alargadas, y van a tener prolongaciones gruesas. Acá se ve cómo esta célula es fusiforme y cómo se prolonga y es grueso esa prolongación. Y también porque las células están más juntas. ¿Está bien? En esta imagen vemos lo mismo también. Células fusiformes y con prolongaciones alargadas. ¿Está bien? Así reconocemos mesénquima, con esas dos características. Células juntas, fusiformes y prolongaciones gruesas. Acá. Y el tejido conjuntivo mucoso también va a tener células fusiformes, solamente que sus prolongaciones van a ser finas. Esa es la diferencia, ¿está bien? Mesénquima, células fusiformes juntas con prolongaciones más gruesas, y el tejido mucoso, células fusiformes, pero estas prolongaciones o evaginaciones son más finas. Y el tejido conjuntivo mucoso podemos encontrar en el cordón umbilical. Este también es importante porque les puede mostrar una lámina de tejido conjuntivo mucoso y te pregunta dónde está, ¿verdad? Entonces hay que saber que está en el cordón umbilical. También otra cosa importante es que la sustancia fundamental del tejido mucoso se denomina gelatina de Ward. Eso en cuanto a embrionario. Ahora vamos a pasar al tejido conjuntivo del adulto, que tenemos dos tipos, el laxo y el denso, ¿verdad? En cuanto al laxo, acá vamos a tener ya mayor cantidad de fibras, solamente que estas fibras no van a estar tan ordenadas, pero tampoco están tan desordenadas. Enseguida les voy a mostrar por qué digo esto, ¿verdad? Entonces, en esta lámina podemos ver que en el fondo hay estas fibras de color rojo, que sería el colágeno, y tenemos también estos espacios en blanco, que eran la sustancia fundamental. Y también abundante cantidad de células, que es lo que le caracteriza al laxo. Abundante cantidad de células, fibras no tan bien ordenadas, pero tampoco tan desordenadas, y eso, ¿verdad? Después, el denso, lo que le caracteriza es que las fibras están muy ordenadas. Se nota la diferencia entre el laxo y el denso. Fibras muy ordenadas están dispuestas de manera paralela. Y estas encontramos en tendones, ligamentos y aponeurosis. ¿Está bien? Entonces, de nuevo, el laxo tiene fibras, pero no están tan bien ordenadas y muchas células. El denso tiene muchas fibras y están bien ordenadas. El denso regular.
Y ahora vamos a ver el denso irregular, en donde también hay mucha cantidad de fibras, pero están tipo muy desordenadas. No, se nota lo que están todas en direcciones diferentes. ¿Está bien? Bueno, y este sería el denso irregular. Este vamos a encontrar en la dermis y también en el intestino podemos encontrar. Y esta disposición le permite al tejido como que poder estirarse. ¿Está bien? Entonces, de nuevo, laxo. Las fibras no son ni tan ordenadas ni tan desordenadas y tiene muchas células. El denso irregular, las fibras están bien ordenadas, están dispuestas de manera paralela. Y en el denso irregular ya no tienen un orden. ¿Está bien? Y como les dije, este es importante saber dónde está. Denso irregular encontramos en tendones, ligamentos y aponeurosis. Y denso irregular en dermis e intestino. También tenemos que saber los tipos de fibras que hay. Vamos a tener de tres tipos: fibras de colágeno, fibra elástica y fibras reticulares. Bueno, las fibras de colágeno tipo, es la fibra más abundante del tejido conjuntivo y tienen que saber que, por ejemplo, los colágenos fibrilares son estos: el tipo 1, el tipo 2, 3, 5 y 11. Y los colágenos fibrilares vamos a encontrar, por ejemplo, en el tejido conjuntivo denso regular, en este tipo de acá. Después tenemos un tipo 4 que está en la membrana basal, que es esta parte que está debajo del epitelio. ¿Está bien? Y eso también les puede preguntar, le puede poner esta lámina y decirle qué tipo de colágeno hay. O le puede poner una imagen de una membrana basal y le pregunta qué tipo de colágeno tiene. También otra cosa que se suele preguntar mucho es este patrón que tiene la fibra de colágeno, que son en bandas transversales de 68 nanómetros, que se ven acá. Esto, ¿verdad? Y también es importante la tinción. Estos se pueden teñir con la tricrómica de Mallory o la técnica de Mason. ¿Está bien? Entonces, esa parte teórica dejo a cargo de ustedes. Tipo, sí o sí tienen que saber porque les puede preguntar. Después tenemos fibras elásticas. Este es fácil de reconocer porque tiene un patrón así ondulante o serpenteante. Se ve acá. Y también como que restringe la luz. Ven que esta parte es como más oscuro y después hay partes más claras. ¿Está bien? Entonces así también pueden identificar este. Y este es fácilmente. Es fibras onduladas nomás, tipo serpenteantes. Este no hay como raro. Y encontramos, por ejemplo, las arterias. ¿Está bien? También importante la tinción, como le dije, se tiñen con orceína o resorcina fucsina. Por último tenemos las fibras reticulares. Se le dice reticulares porque aparenta tener tipo como un aspecto de red. ¿Está bien? Esta forma como un armazón y sostén. Tiene colágeno tipo 3. Este también es importante porque le puede mostrar esta lámina y pedirle qué tipo de colágeno tiene. Y también la tinción, como ya les mencioné. Estas son PAS positivas o también se pueden teñir con tinción argéntica. ¿Está bien? Entonces, en fibra tenemos tres. Colágeno, que estuvimos luego viendo. Importante saber todas estas características que le dije. Fibras elásticas, este patrón serpenteante, ondulante, encontramos en las arterias y esta es la tinción, ¿verdad? Orceína o resorcina fucsina. Y por último, fibras reticulares que tienen un aspecto de red y tienen colágeno tipo 3, se tiñen con PAS o con tinción argéntica. Bueno, ahora va a continuar mi compañera. Bueno, ahora vamos a continuar con células. En el tejido conjuntivo nosotros encontramos todo lo que ya vimos de fibras y encontramos también distintos tipos de células. Están los que siempre les vas a encontrar en el tejido conjuntivo. Por ejemplo, los fibroblastos, que son luego los que producen todas esas fibras de las que habló Rodrigo. Entonces hay células que siempre van a estar ahí, son las permanentes o fijas, y después están las transitorias o errantes, que ocasionalmente nomás se van. Por ejemplo,
si en este tejido entra acá una bacteria, no sé si ven mi cursor, pero si acá, por ejemplo, Sí. entra una bacteria, gracias, si acá entra una bacteria, van a venir otras células que le puedan destruir a esa bacteria. Entonces vienen, le destruyen y se van o se mueren. Entonces están las que van a ser transitorias nomás, en ciertos casos nomás les vamos a encontrar. Y estas generalmente son luego células de la inmunidad que se van cuando se les necesita nomás. Y les puse de esta forma para que puedan recordar mejor. Porque acá hay muchos tipos de células y capaz les sea un poco más difícil de recordar, pero si separamos así en grupos, les puede ser más fácil. Entonces, de las transitorias, vamos a tener 3 que tienen así un núcleo más redondito y después tenemos otras 3 que tienen un núcleo más bien segmentado. Acá este tiene 2 segmentos unidos por este cordoncito. Entonces tenemos los que no están divididos, que generalmente son redonditos o redondos con una hendidura. Le tenía que aceptar a alguien, ahí está. Entonces tenemos así estos con esta morfología o los que tienen su núcleo segmentado. Y vamos a ir detallando ahora cada uno porque se les puede preguntar, por ejemplo, para reconocer esta lámina o se les puede preguntar también cuál es la función de la célula. Entonces, por eso le estamos diciendo también cosas teóricas, porque se les puede preguntar, se les puede preguntar para reconocer o preguntar cosas teóricas sobre esto. El fibroblasto es la principal célula del tejido conjuntivo porque estas células, este único tipo celular, puede producir todos los otros componentes de la MEC. Puede producir las fibras, los proteoglucanos, los GAGs, todo puede producir. Y este se puede encontrar así en su forma activa o se puede encontrar así en su forma inactiva. Cuando está activa es cuando está produciendo todos los componentes de la MEC, entonces va a estar más grande, va a estar produciendo, su núcleo va a ser más grande porque se está transcribiendo toda esa información genética para que después se puedan sintetizar acá las proteínas, por eso su citoplasma está más grande también, porque se van acá sintetizando las proteínas y después se libera al exterior. Mientras que los inactivos son más finitos, porque no están sintetizando proteínas. Bien, entonces, para reconocer esto se les puede preguntar si esto es activo y si esto es inactivo. El inactivo tiene un citoplasma más pequeño, un núcleo más pequeño, más plano, con una tinción más fuerte su núcleo. Y acá en el activo vamos a ver que el núcleo está más grande, con una heterocromatina más heterogénea. Acá está más fuerte el color, pero acá está más clarito, ¿ven? A diferencia de este que está todo negrito. Y el citoplasma más amplio. Después están los macrófagos, que son células muy importantes. Son células que están presentes siempre en el tejido conjuntivo para poder matarle a las bacterias, por ejemplo, o los virus que entran. Este, por ejemplo, es una bacteria y este es un macrófago y le come y se queda así. Entonces, el macrófago lo que hace es estar siempre atento en el tejido conjuntivo por si se necesita destruir bacterias o, por ejemplo, una célula muerta, un desecho celular. Entonces el macrófago se va y le come. Pero además de eso tiene otra función muy importante que es presentar los antígenos. Primero le come, como ya vimos en este video. Después le va digiriendo de a poquito. No sé si se acuerdan, pero las células tienen unos organelos que se llaman lisosomas. Entonces lo que ocurre es que la célula le come a la bacteria y le va digiriendo dentro de esos lisosomas y las partecitas de la bacteria se van a exponer en la superficie de este macrófago. Entonces, de esa forma, el macrófago le presenta el antígeno al linfocito T y así el linfocito sabe contra quién tiene que luchar. Por ejemplo, no es lo mismo luchar contra un virus que contra una bacteria. Entonces los linfocitos, que son otras células que forman parte de nuestra inmunidad, saben con quién luchar, contra quién luchar, le reconocen. Entonces, además de fagocitar, son células presentadoras de antígenos. Eso es muy importante que sepan. Y les presentan los antígenos
a los linfocitos T. Y eso es todo de acá. Esto también es muy importante. Voy a aceptarlo un ratito. Ya. Bueno, los macrófagos son estas células de acá, que están en el tejido conectivo, pero ellas derivan de otras que vienen en la sangre. Entonces pasa que en la médula ósea se van produciendo estas células que se llaman monocitos. Los monocitos fluyen en la sangre y después se van y migran, se mudan al tejido conjuntivo. Y una vez que viven acá, se diferencian, es como que van creciendo y se van diferenciando para cumplir sus funciones que nosotros estábamos mencionando. Entonces se diferencian en lo que se llama macrófago. Entonces los macrófagos son células que fagocitan, presentan antígenos y derivan de los monocitos. Y a los macrófagos en realidad se le puede encontrar en muchos tipos de tejidos. Los macrófagos son células que están ahí en guardia esperando que tengan que actuar destruyendo bacterias o células muertas, por ejemplo. Entonces ellas pueden encontrarse en la piel y ahí se le llama célula de Langerhans. Se puede encontrar en el sistema nervioso y ahí se le dice microglia. Y entonces estos macrófagos pueden estar en muchos tejidos y dependiendo de en dónde se encuentren tienen un nombre distinto. Por ejemplo, los que viven en el tejido conjuntivo específicamente se denominan histiocitos. También está bien decirles macrófagos, pero más específicamente se les dice histiocitos. Ahora, esto es muy importante también, saber reconocer. Y es muy característico luego. Tiene así un núcleo medio grandecito y si se fijan es bien redondito nomás. No tiene todos esos segmentos que, como les mostré, que tienen otras células. Entonces, este tiene un núcleo bien grandecito, puede ser redondito o con una hendidura acá que puede darle forma de riñón. El citoplasma es bien amplio y es bien espumoso. Parece que tiene espuma adentro. Esto es por todos los lisosomas que están ahí destruyendo. Incluso hay veces que se puede ver material siendo digerido dentro de los macrófagos. Entonces, macrófago, núcleo redondito o en forma de riñón, citoplasma bien amplio y espumoso. Después están los adipocitos, que son células que se encargan de acumular grasa, básicamente. Entonces, todo esto blanco que se ve acá es una gota de grasa, pero es una gota de grasa enorme, llena luego su citoplasma. Y estas células, además de acumular grasa, pueden secretar hormonas, factores de inflamación o de crecimiento. Y se pueden encontrar en el tejido conjuntivo laxo así de a uno. Por ejemplo, acá podemos encontrar tranquilamente un adipocito, acá. O podemos encontrar adipocitos así juntos, formando un tejido, que es el tejido adiposo. Eso también les iba a decir. Nosotros le estamos hablando ahora de tejido conjuntivo laxo, denso y todo eso, pero hay tejidos conjuntivos que son especializados, como por ejemplo el tejido adiposo, cartilaginoso y óseo. Pero eso no vamos a detallar hoy porque se da luego en sus respectivos capítulos. Solamente les voy a hablar del tejido especializado que es el adiposo, porque este sí se les puede preguntar ya ahora. Esto, por ejemplo, es un tejido adiposo que se llama unilocular o se le dice también tejido adiposo blanco porque se ve totalmente blanco dentro del adipocito. Y es unilocular porque tiene una sola gota de lípido, una sola gota de grasa. Y después tenemos el multilocular, que son células que tienen pequeñas gotitas de lípidos, por eso se ve más, no se ve blanco como este, porque acá hay una gota grande y acá hay muchas gotas chiquititas de lípidos. Entonces tenemos el blanco o unilocular y el pardo o multilocular, que tiene múltiples gotitas de lípidos. Y esto se les puede preguntar. Este es blanco, este es pardo. El pardo generalmente se ve más en los recién nacidos, que son los neonatos. Después en los adultos ya no. Este es el principal tejido adiposo de los adultos.
Después está el mastocito o célula cebada, que es una célula también con un núcleo así redondito, se ve acá y se ve también en esta micrografía, núcleo redondito y tiene muchísimos gránulos, muchísimas bolsitas dentro de su citoplasma que contienen heparina e histamina. Esto es muy importante que sepan, se pregunta también. El contenido de los gránulos. Tienen heparina e histamina, los gránulos del mastocito o célula cebada. Y estos gránulos son bien basófilos. Entonces acá hay varias características importantes. 1, núcleo redondo. 2, muchos gránulos basófilos y que generalmente los mastocitos encontramos en el tejido conjuntivo. No vamos a ver detrás eritrocitos. Eso es importante que sepan también porque a veces no se ve muy bien el núcleo, se ve nomás todos los gránulos que le cubren al núcleo y no se ve tanto si su núcleo es redondo o no. Entonces ahí podemos tener en cuenta si es que está o no en un tejido conjuntivo para saber que es un mastocito. Porque acuérdense que el mastocito es una de las células que nosotros dijimos que es un residente permanente del tejido conjuntivo. Acá, por ejemplo, se ve el mastocito, un núcleo redondeado, muchos gránulos basófilos en su citoplasma y se encuentra en tejido conjuntivo. Acá también, tejido conjuntivo, núcleo redondito, muchos gránulos basófilos, entonces reconocemos que es un mastocito. Bueno, estas células son muy importantes también, los pericitos vasculares. Son células que se encuentran en la periferia del vaso sanguíneo, por eso se llaman pericitos. Así. Tienen el hecho de que se disponen alrededor del vaso, como abrazándole, hace que el núcleo sea alargado y encurvado. Entonces así le pueden reconocer de esta forma. Y también se conocen como células adventicias perivasculares. Se pueden encontrar tanto alrededor de las células capilares y las vénulas, y es muy importante también que sepan que estas son células madre. El hecho de que una célula sea una célula madre significa que puede ser cualquier cosa. Puede ser una célula del epitelio de la piel, puede ser una neurona, puede ser una célula del colon. Una célula madre se puede convertir en cualquier cosa. Eso es muy importante porque, por ejemplo, si acá hay una lesión, se rompe este vaso, qué sé yo, alguien le clavó. Si pasa eso, se va a destruir todas estas células. Entonces, a partir de los pericitos que quedan ahí, se puede reconstruir, ellas se pueden convertir en epitelio, se pueden convertir en fibroblastos que vuelvan a construir la MEC. Entonces, es muy importante que sepan que están estas células madre acá y que son muy importantes y en ese tipo de casos, ¿verdad? Porque también es importante saber en qué tipos de células se puede convertir, que se puede convertir en endotelio, músculo liso, incluso osteoblastos, adipocitos. Osteoblastos son células del hueso. Los adipocitos ya vimos que son. Los condrocitos son células del cartílago. Y los fibroblastos ya vimos también que son. Entonces, en cualquier cosa se pueden convertir. Acá también se ve cómo la célula le está rodeando acá el vaso sanguíneo con su núcleo aplanado y encurvado. Acá también se ve el pericito con su núcleo encurvado. Y esos son todos los residentes permanentes. Todo lo anterior era permanente. Ahora vamos a ver lo que es transitorio. Empezamos con los monocitos, que les estaba comentando hace rato. Los monocitos son los que están en la sangre, pero que después entran al tejido conjuntivo y al entrar en el tejido conjuntivo se convierten en macrófagos. Entonces estos vamos a ver que tienen también su núcleo de forma, puede ser así más circular con una hendidura o una forma de riñón. Este sí que parece un riñón con un pedículo renal luego. Pero este tiene un citoplasma más pequeño y no tiene el citoplasma espumoso así como tenía el macrófago. Les puedo mostrar en esta imagen. Acá, por ejemplo, se ve. Este es un macrófago. Tenía un citoplasma mucho más amplio y tenía también un citoplasma espumoso.
por más de que tenía un núcleo en forma de riñón similar a este. Este también tiene núcleo en forma de riñón, pero su citoplasma es más pequeño y no es espumoso. Y también lo que les dije de que el mastocito está en la sangre y una vez que se va al tejido conjuntivo, perdón, mastocito dije, quise decir monocito. El monocito está en la sangre y una vez que se va al tejido conjuntivo recién se convierte en macrófago. Bueno, entonces así reconocemos el monocito. Después están los linfocitos, que son las células más importantes básicamente de nuestra inmunidad. Estas células se reconocen porque tienen así un núcleo bien redondito. Estas no tienen hendidura. Es un núcleo bien redondito y poquito citoplasma. A veces casi no se ve tanto. En esta imagen, por ejemplo, se ve como muy poquito citoplasma tiene acá. Así también se les puede preguntar. Este de acá es un mastocito, pero este de acá es un linfocito con un núcleo bien grande, citoplasma poco extenso, más pequeño, y generalmente los linfocitos son más pequeños luego que las otras células. Acá, por ejemplo, se ve, esto es un mastocito bien grande y esto es un linfocito. Y generalmente hay pocos linfocitos en el tejido conjuntivo. Si es que hay una bacteria, un virus o lo que sea en el tejido conjuntivo, ahí recién aumenta la cantidad de linfocitos. Y hay varios tipos de linfocitos. Esto es muy importante que sepan también porque se puede preguntar. Están los linfocitos T, los B y los NK. Los linfocitos T median la inmunidad celular, es decir, el linfocito en sí destruye, por ejemplo, otras células que están infectadas por virus o células que son neoplásicas, células del cáncer. Entonces la célula destruye otras células. Entonces es una inmunidad celular, porque destruye de esa forma la célula. Después están los linfocitos B, que median la inmunidad humoral. O sea, lo que hacen estos linfocitos es producir anticuerpos para que los anticuerpos se unan a una bacteria, por ejemplo, y le manda a matar. Le marca para que se le mate. Es como que le dice, a ese le tenés que matar con los anticuerpos y el cuerpo se encarga de matarle a esa célula ya marcada. Después están los linfocitos NK que también destruyen células de una forma similar a los linfocitos NK, pero es un chiquitito diferente. Los linfocitos T destruyen células, pero ellos tienen que ser activados primero. No sé si saben, en algunas películas de francotiradores, por ejemplo, el tipo espera que se le avise cuando le tiene que matar a alguien, más o menos así. Entonces, espera que se le active para poder matarle a otra célula. Pero el linfocito NK o Natural Killer es un asesino de nacimiento, vamos a decir. No necesita que se le active, le mata nomás ya. Si le ve algo raro, le mata. Entonces esa es la diferencia entre esta célula, el linfocito T, y el NK. Y entonces les puede mostrar, por ejemplo, esta célula, y este puede ser un linfocito T, B o NK. Puede ser cualquiera de estos, porque en la imagen así no se puede diferenciar si es T, B o NK, pero es un linfocito. Y en la parte teórica les puede decir, podría ser un linfocito T, y sí, o podría ser un linfocito B, podría ser también. Pero estos linfocitos B, cuando se activan, es como que ellas terminan de madurar y se convierten en otra forma de célula que se llama plasmocito o linfocito B maduro, célula plasmática o plasmocito. Y estas células cuando se activan, maduran, crecen, empiezan a producir los famosos anticuerpos que siempre escuchamos por ahí, los anticuerpos que median también la inmunidad. Están los IgG, IgM, IgA, hay muchos tipos de anticuerpos. Y son producidos por estos que se llaman plasmocitos y se reconocen porque tienen un núcleo que supuestamente se parece a una rueda de carreta o a un reloj analógico. Pero más o menos tenés que entrecerrar por ahí tu ojo y ver el reloj para poder comparar con este. Pero con eso se compara su núcleo. Se ve acá, se ve también acá.
y tiene un citoplasma más amplio que el linfocito que vemos acá, ¿ven? Este puede ser un linfocito B que todavía no se activó, y este ya es un linfocito B que se activó y maduró y se convirtió ya en un plasmocito. Entonces así se diferencia el plasmocito del linfocito de acá arriba que vimos. Este de acá puede ser T, B o NK, y este ya es el plasmocito. Y también se puede ver en algunas láminas como hay una zona clara en la periferia del núcleo, y este representa a su Golgi, que es muy prominente por todas las proteínas que se están produciendo acá. Los anticuerpos que se producen pues pasan como parte de su procesamiento por el Golgi, por eso su Golgi es muy prominente acá y se ve de este color más clarito. Acá hay otras imágenes donde se ve la misma cosa. Se ve una célula relativamente grande con una forma ovoide, un citoplasma amplio, el núcleo que tiene esta peculiar tinción, que en la periferia parece puntitos negros, el centro es más clarito. Acá también se ve esta célula ovoide, núcleo bien grandecito, similar a un reloj analógico, y en la periferia del núcleo se puede ver una zona más blanquita. Por último tenemos estos tipos celulares que son los que tienen un núcleo más deforme. Su núcleo está segmentado. Puede tener así distintos segmentos. Acá por ejemplo tiene 4, acá tiene 2, acá tiene 1 pero medio raro. Entonces el núcleo podemos tener así segmentado o podemos tener así que es bien redondito. Acá también se ve bien redondito, y en este es redondito pero con una hendidura y eso le da la forma de riñón. Ahora, ¿cómo diferenciamos entre estos? Todos tienen ese núcleo medio carente, ¿verdad? Pero el neutrófilo tiene gránulos en su citoplasma, pero los gránulos son así de un color neutro, no es que se tiñe de un color, de una tinción más eosinófila o basófila, es más neutro, entonces no es que hay un predominio de eosinofilia o basofilia en su citoplasma. Mientras que el eosinófilo sí tiene gránulos y son bien rosaditos, bien eosinófilos. Y el basófilo tiene justamente estos gránulos de un color más basófilo. Bien azul luego se ve. Acá se puede ver. Esta es una coloración más neutra, muy poco se tiñe. Pero acá se ve muy bien cómo es muy basófilo, muy azul, y esto es más rosadito en el eosinófilo. Esto también se puede preguntar. Les puede mostrar la imagen del eosinófilo y decir en qué casos se pueden encontrar. Y se encuentra aumentado en reacciones alérgicas y también si es que hay una infección parasitaria. Se pregunta. Y este basófilo es muy similar al mastocito que vimos hace rato, porque el mastocito vimos también que tenía gránulos eosinófilos. Acá los está. El mastocito puede tener así sus gránulos basófilos, así como el basófilo. Pero ¿en qué se diferencian? En que el mastocito tiene un núcleo más redondito y el basófilo tiene un núcleo más segmentado, un poco más deformado, vamos a decirle. Y que el mastocito nosotros dijimos que es un residente permanente del tejido conjuntivo. Esa es su casa. Entonces nosotros, si vemos este y vemos acá eritrocitos, estos son eritrocitos. Esto es eritrocito, entonces esto es en la sangre, no va a ser un mastocito. Pillan, acá por ejemplo no se ve la forma del núcleo, pero nosotros vemos que está en la sangre, entonces pillamos que esto es un basófilo y no un mastocito. Si nosotros vemos tejido conjuntivo atrás, por ejemplo en esta imagen, acá se ve tejido conjuntivo detrás. Acá también se ve tejido conjuntivo detrás. Entonces esto nos hace pensar que es un mastocito, por más de que a veces capaz no se vea bien el núcleo. En este caso sí se ve bien, pero yo les digo por si les llegan a mostrar una lámina donde no se ve tan bien el núcleo. Y el basófilo sí podemos encontrar tanto en sangre como en tejido conjuntivo, pero si se fijan en la sangre, solamente el basófilo está en la sangre. Entonces si vemos este acá, eritrocitos, nos hace pensar que es un basófilo. Si es que no se ve el núcleo. Acá por ejemplo no se ve. Acá sí se ve luego que es medio deforme su núcleo. Entonces se pilla que es basófilo. Eso también es importante, que el basófilo es el glóbulo blanco que
o leucocito que se encuentra en menor cantidad en la sangre. Y acá les puse para que les sirva a modo de repaso, para que vayan comparando cada uno de los tejidos. Porque una cosa es leer sobre cada uno de los tejidos, pero les va a ayudar también mucho comparar mientras van leyendo. Cuando ven, por ejemplo, que el tejido, que todo lo que dijo Rodrigo, ¿verdad? De que el irregular tiene muchas fibras de colágeno gruesas, pero no tienen una disposición paralela como este. Acá tiene una disposición paralela, más ordenada, y acá es todo irregular, no tiene camino. Y lo mismo con las fibras. Comparando así lado a lado, pueden pillar muy bien que son diferentes y van a saber reconocer. También por eso les puse acá un esquemita de las células para que vayan comparando uno con otro. Y ustedes digan, ¿cómo puedo confundir acá o cómo puedo diferenciar acá? Acá se puede comparar súper bien las células. Este es el plasmocito, este es el monocito, linfocito, neutrófilo, basófilo, eosinófilo. Entonces van comparando así. Y acá les puse más imágenes para que puedan tratar de contestar. Les puedo dar, por ejemplo, acá 30 segundos y espero que me digan una respuesta para ver si pillaron más o menos. ¿Qué indica esta flecha? Si es un tejido conjuntivo mucoso, mesénquima, laxo, denso regular, denso irregular, ¿qué les parece que va a ser este tipo de tejido conectivo? Para ver si pillaron. ¿Alguien sabe? Denso regular, Jennifer. ¿Cómo? Denso regular. Este sería denso irregular porque tiene un patrón irregular. Es más, acá por ejemplo es más ondulado, acá no tanto. Entonces no es que todo sigue una única dirección, a diferencia de este. Acá por ejemplo estas son fibras que siguen una sola dirección, todito recto es. Y por eso hay acá entre las fibras estos núcleos todos aplastaditos, porque las fibras están así todas pegaditas unas a otras y es como que le van aplastando los núcleos de estas células. Entonces acá esto, por ejemplo, es un tejido denso, regular, es regular por la dirección de las fibras, todo en un sentido, de forma paralelo, y este es irregular porque no tiene esa disposición, es más desordenado, todo al azar las fibras. Bueno, y este de acá, si se fijan, es un tejido que se ve más blanquito acá. Entonces eso es porque hay más sustancia fundamental, no hay tantas fibras como acá, ¿ven la comparación? Entonces acá hay más células también, además de que hay menos fibras, y pillamos que esto es un tejido conjuntivo laxo o areolar, y este es denso y regular. ¿Se pilla? Sí. Y acá se puede ver una imagen con la tinción tricrómica de Mallory, en donde el tejido conjuntivo se ve de un colorcito azul. Y este les parece que va a ser denso regular, denso irregular o un tejido conjuntivo laxo. Acá nosotros vemos que hay muchísimas células, casi no se ve fibras, entonces va a ser laxo. ¿Sí? Y este bueno, parece que ya pillaron la parte de denso, regular y todo eso. Ahora vamos a pasar al repasito de células.
Esto también se les puede preguntar así, se les puede poner A y B. Y se les puede preguntar directamente cuál es la función de la célula o se les puede preguntar cuál es el mastocito acá. ¿Cuál les parece que va a ser acá el mastocito? El A. Sí, el A. Porque es una célula con un núcleo más redondito, el citoplasma lleno de gránulos basófilos y está en un tejido conjuntivo. Principalmente entonces le diferenciamos por el núcleo y el tejido conjuntivo de fondo. A diferencia de este, que tiene un núcleo más segmentado y está en un fondo de sangre, eritrocitos. Este va a ser un basófilo. Y esto también se les puede preguntar directamente qué célula es o les preguntan nomás ya cuál es su función. Entonces acá tienen que saber reconocer la célula y tienen que saber cuál es su función. ¿Qué célula era esta? No importa si se equivoquen, mejor que se equivoquen ahora a que se equivoquen en el examen. Un macrófago. Este es un plasmocito y se reconoce por estos puntitos que más o menos tienen la disposición del reloj analógico. Entonces el plasmocito tiene este tipo de núcleo que se compara con el reloj analógico, un citoplasma amplio. A ver, acá se puede comparar. Acá se ve la diferencia entre el macrófago y acá está el plasmocito. En el plasmocito vamos a ver esos puntitos de cromatina más negra y en este generalmente no se ven esos puntitos. Una línea capaz podés ver así como acá, pero no se ven así estos puntitos. Y tiene un citoplasma ovalado, generalmente con el núcleo que está hacia un extremo. Y en el macrófago vamos a ver que es bien espumoso el citoplasma y muy amplio. Acá, por ejemplo, se ve bien amplio luego del citoplasma y acá no tanto, parece un huevito nomás. Entonces, este de acá es un plasmocito, ¿sí? Y la función del plasmocito era la inmunidad humoral, que se le dice a la inmunidad en donde se utilizan anticuerpos. Entonces le puede preguntar la función de la célula y la respuesta puede ser inmunidad humoral o puede ser producción de anticuerpos. ¿Y este qué tipo de fibra es? ¿Es colágeno, reticular o fibra elástica? Reticular. Sí. Y también se les puede preguntar directamente con qué colorante generalmente esto se ve. Es clásico, realmente pregunta clásica. ¿Qué colorante se podía usar para ver la fibra reticular? Para ver este se usa la tinción argéntica, que es una tinción que está hecha de plata. Entonces se dice que estas fibras son argirófilas, les gusta la plata. Y eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Será que podrías mostrar cómo diferenciar entre el irregular y el laxo? Irregular y laxo. Bueno, acá se ve, voy a acercar un poquitito más. No me deja acercar. Pero ahí creo que se va. Voy a intentar dejar de compartir para acercar más la pantalla y que se pueda ver mejor cada lámina, ¿sí?
Acá creo que se va a ver mejor. Bueno, en el tejido laxo nosotros vamos a ver que hay más espacios en blanco, digamos, más sustancia fundamental y las fibras de colágeno son más finas que estas. Acá, por ejemplo, todo esto es una fibra de colágeno, es como que más grueso y acá son más finitas las fibras de colágeno. Además de que este es mucho más celular, hay más células, las células están más juntas y las células están más separadas porque están separados por estos grandes haces de colágeno. Había más imágenes acá. Este, por ejemplo, es un tejido conjuntivo laxo, el de acá. Tiene mucha sustancia fundamental, tiene fibras, pero las fibras son más finas, tiene muchas células y están todas cerquitas entre sí porque hay muchas células. A diferencia de este, donde las células estaban más lejos entre sí, los haces son más gruesos, los pedacitos, digamos, de colágeno son más gruesos, a diferencia de este, que son más chiquititos. Acá hay otro. Este, por ejemplo, capaz pueda ser más difícil de diferenciar, pero acá se ve también lo mismo que les estaba diciendo hace rato, que las fibras de colágeno son más finitas, a diferencia de este, que el colágeno es más grueso. Hay también otra imagen, voy a buscar y les voy a mostrar donde se ve esa diferencia del grosor de las fibras de colágeno en ambos. Acá. Este, por ejemplo, vos capaz ves y te asustas luego ya, pero podemos ir viendo parte por parte qué es lo que pasa en cada una de estas porciones de la imagen. Acá vemos que hay un tejido que no tiene tantas células como acá. Este es más celular. Y en ambos vemos espacios en blanco, ¿verdad? Pero acá las fibras de colágeno se ven más finas y en esto se ve más grueso, ¿ves? Entonces acá, ¿cuál te parece que va a ser el tejido conjuntivo que es denso y regular? ¿A o B? El B. Sí, más grueso, menos células. Y acá hay más células y el colágeno es menos grueso. Por más de que en ambos capaz veamos espacios blanquitos. A veces pues hay láminas donde se ve muy bien que hay muchísimas fibras, pero en este por ejemplo se ve mucho espacio en blanco y capaz les haga dudar, pero acuérdense de las otras características. Menos celular y el colágeno es más grueso. ¿Alguna pregunta más? Acá, por ejemplo, se ve también lo del núcleo del macrófago que le estaba diciendo hace rato. Estos son macrófagos también con citoplasma espumoso, pero ven cómo tiene una tinción más uniforme su núcleo. Acá no es tan uniforme la tinción, pero no tiene esos puntitos negros en la periferia. Parece más una línea acá, una línea negra. Entonces, eso es útil para diferenciar, por ejemplo, los macrófagos de los plasmocitos, el núcleo. ¿Pillaron eso? Si no tienen más preguntas, creo que podemos terminar acá nomás ya.
Si por ahí tienen vergüenza de preguntar ahora, pueden escribirnos más en el grupo o escribirnos a nosotros y le vamos a responder sin problema. ¿Está bien? Terminamos entonces acá. Muchas gracias. 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 De nada. Chau, chau.